coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, flores tributad, y bendecida el inmortal por toda eternidad. A Cristo corona, Señor de nuestro amor, al triunfante celebrar, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte en la cruz su grande amor mostró. A Cristo corona, Señor de vida y luz, con alabanzas proclama los triunfos de la cruz. A Él pues adorar, Señor de salvación, lo eterno tributar de todo corazón. Hola, soy tu pastor Federico y te quiero invitar a Reconnect todos los martes a las 8 de la noche. Un programa especial en la cual nuestro mayor anhelo es orar por ti, por tu familia y reconectarte con Jesús a través de un mensaje práctico para tu vida. Todos los martes a las 8 te esperamos, estás invitado. Bendiciones. Templo, santuario en el tiempo, quiero adorar como tú deseas, quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Después de 6 días, después de crear la vida, al ver que todo estaba bien, al ver que todo estaba bien, no hiciste un templo de piedra, no fundaste una iglesia para adorarte, oh Dios, para adorarte, oh Dios, sino que el primer templo que creaste en él.
como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Después de 6 días, después de crear la vida, al ver que todo estaba bien, al ver que todo estaba bien, no hiciste un templo de piedra, no fundaste una iglesia para adorarte, oh Dios, para adorarte, oh Dios. De un sábado a otro juntos vamos a adorar, será eternamente ante la belleza de tu rostro. Entro en tu templo, santuario en el tiempo, quiero adorar como tú deseas, quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Entro en tu templo, santuario en el tiempo, quiero adorar como tú deseas, quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Bienvenidos a Reconnect. Nuestro deseo es orar por ti y tu familia. Por favor, déjanos saber tu pedido de oración en los comentarios. No importa dónde te encuentres, el poder de Dios hará grandes milagros en tu vida. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Buenas noches, Iglesia de Goodbridge. Qué alegría saludarlos en este momento. Aquí les habla el pastor Rafael Soto. Yo estoy pastoreando en la zona de Richmond, no muy lejos de Goodbridge, ¿verdad? Estamos aquí cerquita, creo que casi 2 horas, un poquito menos. Así que más o menos todos conocemos la realidad en la que estamos, ¿verdad? No hace falta aclarar mucho. Estaba pensando en estos días cómo realmente cambiaron las cosas, ¿verdad? Empezamos el 2020 como cualquier año, comenzamos pensando en la posibilidad de que fuera, un año normal, como todos, ¿no? Como todos. ¿Quién hubiera pensado? Hay personas que tienen hasta 80 años que ni siquiera pasaron por una situación así, de pandemia, de leyes que restringen las libertades, que hay que respetar, obviamente, para cuidar los derechos míos, llegan hasta que comienzan los derechos de los demás, ¿no? O sea que es como que respetándonos mutuamente. Pero bueno, yo creo que nadie pensó programar unas vacaciones diferentes o al resto de los años. Este fue un año especial, un año diferente, ¿no? Un año diferente. Realmente yo creo que va a quedar en los registros de cada uno de nosotros, en nuestra historia, como un año
digamos, realmente que no hubiéramos querido pasar, ¿no? En ninguna situación. Pero a la vez encontramos una cuestión positiva. Es como que de repente para la iglesia esto fue abrirse un poco más al vecindario, a la comunidad más cercana y a la comunidad mucho más lejana. Aún personas de otros países pueden estar participando hoy de la transmisión. Pudimos llegar a familiares, seres queridos, que de otra manera el mensaje quizás no hubiera llegado, ¿no? O sea que esto nos presentó, cuando se nos presenta una dificultad, también se nos presenta una oportunidad. Y vamos a ver un poquito en la Biblia esta situación de la dificultad y la oportunidad. Vamos al libro de Josué. El libro de Josué está en el Antiguo Testamento. Ustedes van a notar que el libro de Josué comienza inmediatamente después de Deuteronomio, pero lo que empieza a relatar aquí es que Moisés murió, ¿no? Ya comenzando desde el versículo 1 en adelante, comienza hablando de la muerte de Moisés. Moisés para el pueblo de Israel era un gran líder. Todos lo veían envejecer, pero nadie esperaba que realmente Moisés muriera. Claro, muchos pensaban que por ir al Sinaí, encontrarse con Dios y que Dios le hablaba, quizás podía mantenerlo con vida muchos años más, quizás hasta como los ancestros, ¿no? Antediluvianos que vivían casi 1000 años. Yo creo que nadie del pueblo de Israel realmente quería que Moisés pasara al descanso. Sin embargo, eso sucedió. Sucedió como todas las cosas que llegan en la vida, como las cosas positivas y las cosas negativas. Aquellas cosas que llegan a la vida que a veces nosotros decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué, no? Y empieza a ver los por qué. Sin embargo, aquí vemos quizás un para qué en el caso de Josué, porque, claro, Josué era quien estaba más cercano a Moisés, quien acompañaba a Moisés en todo. Aun cuando Moisés ascendía al Sinaí, él se quedaba a mitad de camino para esperar que Moisés regresara. Era alguien que siempre estaba cerca de Moisés, sirviéndolo, acompañándolo, ayudándolo en las tareas, pero también aprendiendo. Y de repente Josué recibe el llamado de parte de Dios. Y él ve esta tarea como algo difícil, ¿no? Como una carga complicada. Y en el versículo 5 del capítulo 1 dice, nadie podrá hacerte frente, le dice Dios, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Interesante, ¿no? La firmeza, digamos, la confianza que le da a Josué escuchar esas palabras de Dios. Yo me imagino, porque, claro, tener un pueblo tan grande, más de 1 millón de personas, con sus animales, su familia y todos sus cientos y miles de problemas. Imagínense si para nosotros como pastores, teniendo 2 o 3 iglesias o 4 iglesias, intentamos resolver lo que nos llega a la mano. No podemos un 100%, pero quizás un 50, un 60% de todo lo que nos llega, podemos llegar a resolver algo. Imagínense un pueblo de más de 1 millón de habitantes, donde todos eran dependientes del líder porque Dios hablaba con él. Entonces necesitaban la directiva del líder, necesitaban la palabra del líder. Y para Josué era algo fuerte recibir un llamado así. El texto sigue diciendo que Dios le dice en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. O sea, la tarea de Josué ahora era ser él el que iba a repartir las tierras para cada tribu, cumpliendo así la promesa de Dios en manera efectiva. Mucho más se iban a quejar. Tú sabes que cuando una persona está haciendo la división de bienes por una herencia, surgen cientos de problemas. Esos hermanos que antes se llevaban bien y que más o menos, estaban a las necesidades de los padres, lo que fuera, de repente aparece una casa, 2 casas, lo que fuera para repartir, o aún una pequeña herencia, comienza la discusión. Imagínate, volvamos otra vez al plano, más de 1 millón de personas reclamando por su herencia. ¿Cómo podría haber sido eso? Dios le da una clave a Josué. Y es interesante, el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea que el texto bíblico está diciendo que Dios le dice a Josué, mira Josué, la tarea no va a ser fácil, por eso te voy a pedir que no desmayes, que no desistas,
que no caigas en la cobardía de abandonar el llamado que Dios te ha hecho, sino que continúes, que seas valiente, avanza hacia adelante. Esta historia la hemos usado seguramente muchas veces en nuestras vidas, leyéndola, predicándola, hablando con otros. A mí en la forma personal, en este momento, me trae un mensaje a mí personalmente, y quizás pueda ser el mensaje para ti. Sea por el miedo que pueda haber a una enfermedad, a una situación de muerte, o quizás el miedo que pueda haber en una sociedad inestable, o aún no solo el miedo, sino la comodidad. De repente, cuando era marzo y parecía que esta pandemia nos mataba a todos, rápidamente mucha gente se ponía en contacto y decía, pastor, ore por mí, espiritualmente no estoy bien. Otros decían, me quiero rebautizar. Otros decían, me quiero bautizar, no me he bautizado. Parecía que se caía el cielo, ¿no? Se caía el cielo. Y qué triste, ¿no? Porque en realidad, cuando nos acostumbramos a las cosas y ya va pasando el tiempo, ahora de repente, bueno, no parecía tan difícil. Yo hablo esto con mis hermanos y les digo, ¿qué pasara, hermanos, si nos acostumbráramos a esta realidad? Bueno, como si nada sucediera, como que ya pasó. Aprendimos a sobrevivir, aprendimos a convivir con esta situación y de ahora en más que, bueno, volver a lo de antes. Sabes que en estas situaciones donde la historia del mundo está tan al borde de la segunda venida de Jesús, es cuando Dios pide más esfuerzo de nuestra parte. Y no porque la salvación sea por las obras, porque la salvación es por la fe, sino esfuerzo, valentía. El ser humano no puede recibir la salvación de Jesucristo y quedarse sentado mirando la televisión. Cuando el ser humano recibe la salvación en Jesucristo, lo que hace es ir de rodillas, es estar a disposición de Dios, es estar al servicio del Creador, es buscarlo en oración, es buscar esas fuerzas que solo Dios puede dar. Y aquí el texto nos dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo. Pero ese texto a mí también me dice otra cosa, que Dios está conmigo, pero que yo debo caminar hacia adelante. Yo debo continuar el camino. No es que Dios está conmigo y yo ahora me quedo paralizado por el miedo, por una situación de dificultad, por una familia que está siendo destruida por el enemigo, por el matrimonio que está siendo debilitado por las cosas de este mundo que lo que hacen es debilitar y destruir las familias. Es como que si yo me quedara estancado en esa situación, de repente no veo el más allá. Dios me dice, avanza, continúa. Hay algo que yo siempre digo, lo mejor siempre está por venir. Y usted me puede decir, pastor, pero yo estoy pasando por una prueba, me han diagnosticado cáncer, puedo estar a punto de morir. ¿Qué es lo mejor que puede venir? ¿La muerte? No, pero sí la resurrección. Quizás tú dices, pastor, yo estoy cansado de luchar, estoy agotado, las fuerzas no me dan más, pareciera que me estoy debilitando y me caigo, me está destruyendo esta situación en mi vida. Estoy siendo debilitado completamente, ya no tengo fe para seguir. ¿Y usted me dice que lo mejor está por venir? Sí, lo mejor está por venir. Esfuérzate y sé valiente. No desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. ¿Sabes que en la carta, vamos a ir al Nuevo Testamento, en la carta de 2 de Corintios, allí específicamente el capítulo 4, 2 de Corintios capítulo 4. Hay algunos textos interesantes que podemos ver, por ejemplo el versículo 7. Claro, el versículo 7 nos muestra que nosotros sí, vamos para adelante, valentía, etc. Pero a veces sentimos que somos débiles y hasta nos frustramos con nuestra debilidad espiritual. A veces nos sentimos abarrotados de los problemas, de la depresión, de las situaciones angustiantes de la vida y pareciera que de repente vamos a caer. Y entonces cuando escuchamos el mensaje decimos, sí, yo quiero seguir para adelante, pero yo defraudo a Dios constantemente. ¿Cómo yo podría seguir para adelante si yo lo defraudo a Dios?
Sabes que estamos en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿De qué está hablando? Del mensaje de salvación. El mensaje de salvación, el ministerio específicamente de justificación. Es el ministerio que nosotros tenemos en nosotros. Cuando recibimos el perdón de Jesucristo, somos ya parte de su pueblo. Ahora nosotros sentimos la alegría de pertenecer al pueblo de Dios y gloria a Dios y aleluya. Claro, cuando uno recién inicia el camino, a veces pareciera que nada puede detenerte. Pero al tiempo, por las situaciones de esta vida, te vas desgastando y a veces hasta vas olvidando tu compromiso con Dios y ya no estás tan cerca de la palabra de Dios, ya no estás tan cerca de la oración y comienzas a debilitarte y comienzas a caer. Y por eso te sientes en ese momento defraudado por ti mismo, frustrado totalmente o frustrada. Y cuando miras alrededor te parecía que tu matrimonio iba a ser mejor, que tu familia iba a mejorar. Y esa fue la promesa que recibiste aquel día cuando te entregaste a Jesús. ¡Qué alegría! Pero cuando dejaste de hacer de Dios la prioridad de tu vida y de tu familia, el enemigo comenzó a ganar terreno y empezó a destruir. Pero nunca es tarde para volver atrás. Nunca es tarde para darle la oportunidad a Jesús. Nunca es tarde para decir, Señor, yo quiero regresar en el camino. Yo sé que la vida no es una película que si pongo regresar, regresa y puedo volver a empezar, porque empezaríamos todo el tiempo para no frustrarnos por nuestros errores, lógicamente. Pero la vida no es así, pero sí regresar en esa decisión en Jesucristo. Sí decir, Señor, yo quiero recomenzar hoy de nuevo. Yo quiero plantearme hoy un día nuevo en ti, Señor. Y aquí nos dice el texto que nosotros somos esos vasos de barro. ¿Qué sucede con un vaso de barro? Si tú tomaras un vaso de metal, para romperlo necesitas golpearlo mucho. Si tú tomaras un vaso de cerámica, bueno, lo puedes romper y quebrar, pero un vaso de barro es más débil aún. Sus costados, quizás la base es un poquito más firme, pero sus costados son débiles. Donde lo golpeas un poco se rompe. Y así somos nosotros. Pero de todas formas, Dios dice que aunque débiles espiritualmente, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea que Dios entiende nuestra debilidad, aún la debilidad espiritual. Dios le dijo a Josué, esfuérzate, sé valiente. Ese mensaje tomamos para nosotros. Esforcémonos, seamos valientes, Dios está con nosotros, gloria a Dios. Pero debemos entender de que la gloria y el poder es de Dios, no es de nosotros, porque nosotros somos débiles. A veces nos proponemos cientos y miles de cosas, como, no sé, parecieran exitosas y estamos luchando y, bueno, voy a invertir en una nueva casa, en un nuevo negocio, voy a cambiar el carro, voy quizás a, no sé, a cambiar de trabajo, etcétera, ¿no? Intentamos manejar situaciones y nos sentimos bien porque las cosas nos salen bien. Pero ese es el mismo sentimiento que tenemos en lo espiritual. ¿Qué pasa cuando espiritualmente nos proponemos hacer las cosas bien y estar más cerca de Dios y de repente sentimos que fallamos? Ahí es el momento de reclamar a Dios. Ahí es el momento de estirar la mano y pedirle a Dios auxilio. Ahí es el momento de abrir nuestro corazón para que Dios pueda entrar en nuestra vida y pueda transformar nuestro ser. Ahí es el momento de entender de que no debemos dejarnos caer. Debemos dejarnos rescatar. Por eso hoy te invito a que puedas orar, que puedas entregarle tu vida a Jesús, que puedas decirle, Señor, en este momento yo me siento derrotado, me siento derrotada, tú me pides que me esfuerce, que sea valiente y yo quiero poner fuerzas, pero pareciera que no puedo. Señor, ayúdame, ayúdame, soy un vaso de barro. El texto que continúa en el versículo 8 dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuro, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos.
Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué interesante el peligro de muerte que enfrentamos por ser cristianos. Quizás hoy mucha cuenta no nos damos, pero más acercándonos a la venida de Jesús entenderemos con más profundidad este pasaje. Los corintios en aquel tiempo estaban los habitantes de la ciudad de Corintios. Ellos estaban en situaciones de peligro, algunos hasta estaban muriendo por el Evangelio. Y entonces Pablo le dice, puedes desanimarte, la situación pareciera aplastante, pero Dios tiene el poder para levantarte. Y entonces ahí es cuando agrega y dice, atribulados en todo, pero no angustiados. Podemos estar llenos de problemas, de situaciones angustiantes, pero no estamos atribulados, no estamos sin rumbo. Podemos estar con situaciones angustiantes, pero el rumbo nosotros sabemos cuál es. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El mismo texto agrega, en apuros, pero no desesperados. Qué interesante. ¿Qué quiere decir todo esto? Que podemos estar en esa situación. El cristiano puede pasar por el valle de sombra y de muerte. Claro que sí, eso es bíblico. No por ser cristiano todos los días vas a estar bien, todos los días vas a estar invencible, todos los días eres, no sé, un superhéroe. No, tienes días muy buenos y tienes días que pareciera que te están derrotando. Pero ahí es donde el texto dice, no te desanimes, clama ayuda al Señor. Porque si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el mismo texto, como venimos leyendo, dice perseguidos pero no desamparados, derribados pero no destruidos. Podemos estar golpeados, pero no estamos muertos. Por eso hoy yo quiero invitarte a que juntos hagamos una oración. Quiero invitarte a que juntos podamos decirle, Señor Jesús, por favor, tómame en tus brazos de amor. Por favor, Señor Jesús, trae el auxilio a mi vida que estoy necesitando. Por favor, Señor Jesús, en este momento de dificultad de mi vida, yo quisiera que tú sanes a mis hijos, que sanes a mí, que sanes a mi esposo, que sanes a mi familia. En este momento yo no sé cuál es la oración que tú tienes para Dios. Pero no te quedes derrotado, no te quedes derrotada. Tú tienes que saber que Dios tiene algo maravilloso para ti. Sabes que hay personas que a veces en la vida pasan por situaciones tan angustiantes que pareciera que de repente van a caer en la desgracia de la muerte. Pero en la lucha, esas personas salen adelante y salen con la ayuda de Dios. Hace un tiempo, cuando prediqué en el país de España, conocí una señora originaria del Brasil. Esta señora, después que terminé de predicar, en la puerta me dijo, pastor, quisiera hablar con usted. Y después de saludar, me senté a conversar con ella. Y me dijo, pastor, le quiero contar mi testimonio. Sabes que ella me contó una historia muy triste, una historia en la cual yo podría sentirme que si me hubiera tocado esa historia, pensándolo, diría, ¿será que podría haber aguantado? ¿Será que podría haber pasado esa prueba y dificultad? Claro, la Biblia dice que las pruebas que Dios permite a cada quien es según lo que pueda soportar. Porque las pruebas muchas veces trabajan y perfeccionan aún nuestro carácter. En las pruebas es donde encontramos a Dios. Podríamos hablar mucho más de esto, pero ella me contó un testimonio muy interesante y me dijo, pastor, mire, yo estoy aquí en España porque vine como refugiada. Oh, wow, le digo, ¿qué te pasó? Porque Brasil me parecía que no era tan violento. Me dice, lo que pasa, pastor, que en el barrio donde vivíamos, mi hijo conoció una muchacha, él iba a la iglesia y la empezó a llevar a ella, le empezó a dar el mensaje. Pero él no sabía que esta muchacha era novia de uno de los narcos de la zona. Había sido novia. Y cuando él la acompañó a la casa a ella, este muchacho, el narco, apareció allí con uno de sus sicarios y le dijeron al muchacho que se alejara de ella y que no la tocara.
Y bueno, y él como caballero, ¿no? Valiente, se puso al medio y la defendió y dijo, no, claro, ella tiene oportunidad de vida, ella no es tu pertenencia. Y esta gente que trabaja y reacciona impunemente, directamente sacó el arma y lo mató. El hermano siguiente a él, al que había muerto, al día siguiente fue al barrio a reclamarle al narco por esta situación y amenazarlos con denunciarlos. Claro, él estaba en su tristeza, en su angustia, quizás ni sabía el peligro que se estaba exponiendo. Y lo mataron también. Amenazaron toda la familia. Y ella huyó a España con su esposo y sus otros 2 hijos, una hija, que era la tercera, y el más pequeño. Estando en España, después de haber pasado varios años, el esposo le dice a ella, ¿sabes qué? Quiero volver a Brasil. Quiero volver a Brasil, ya estoy grande. Yo sé que me falta poco tiempo para morir porque ya tengo 70 años y no voy a vivir toda la vida. Y todavía puedo moverme, aunque en sillas de ruedas, pero puedo ir. Y ella le insistía que no, y él fue igual. Y él tuvo un accidente muy triste. Él murió esperando lo que llamaríamos el metro. Allí en ese túnel donde pasaba el metro, él esperando allí afuera, y de repente se acercó demasiado al costado y cayó y el tren lo chocó y lo mató. Cuando ella me contaba todo esto, yo decía, pero esto es tremendo. O sea, a ver, esta señora me está inventando, porque una historia tan trágica. Y ella me dice, pastor, y no solo eso. Mi hija el año pasado murió de cáncer y me dejó ese muchachito que está ahí, que yo lo crío como mi hijo, pero es mi nieto. Y mi otro hijo que había venido conmigo cuando nos vinimos del Brasil quedó tan deprimido por todas estas muertes en la familia que él me dijo, mamá, yo me quiero matar. Por eso, pastor, yo estoy firme en el Señor y oro por mi hijo. Y le digo, hermana, pero choqueado por esta situación. Digo, hermana, pero dígame, ¿por qué usted continúa en la fe? Y ella me dice, pastor, yo continúo en la fe porque yo sé que Jesucristo vendrá. Yo no puedo dejar de luchar. Yo tengo a ese nieto que criar como un hijo. Y tengo a mi hijo en casa por quien debo trabajar por su salvación y su fe. Pastor, yo no debo desmayar porque Cristo pronto viene. Fue un gran testimonio para mí escucharla. Fue una historia que llevo en mi corazón y la comparto contigo porque creo que nos puede ayudar a ambos. Aunque estemos, como dice el texto, atribulados en todos, pero no angustiados, en apuros, pero no desamparados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Sabe que Jesucristo murió por nosotros. Él murió para traernos salvación, pero Jesús prometió que no nos iba a dejar solos, que Él estaría con nosotros hasta el último momento de esta historia. Y la historia del mundo continúa, y sabemos que Jesucristo pronto volverá. No es hora de abandonar, no es hora de caer, es hora de esforzarse, es hora de ponerse en pie, es hora de tomarse la mano de Jesús, es hora de seguir caminando, es hora de ser valientes y esforzados, sabiendo que nuestro general no es nada menos que Dios mismo. ¿Cómo Dios pudiera abandonar a un soldado caído? ¿Cuánto más un Dios que se declara el Padre de la humanidad y el Padre de aquellos creyentes en Jesucristo? ¿Tú crees que Dios te abandonaría hoy? Yo creo que no. Yo creo que a mí tampoco. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento con mis hermanos de Goodbridge estamos orando, pidiendo, Señor, como iglesia, rogando como hermanos, que, Señor, tu Espíritu Santo pueda posar en nosotros, que pueda empoderarnos, que podamos seguir adelante por el poder de tu Espíritu. Señor, que podamos tener nuestros ojos puestos en Jesús. Y a pesar de la dificultad que estemos pasando,
a pesar de la dificultad que podamos estar en este momento viendo en nuestra familia, viviendo en el matrimonio, viviendo en una situación angustiante con los hijos, quizás una situación angustiante en nuestra propia vida, quizás alguien ha quedado sin trabajo, quizás alguien mira hacia el futuro y lo único que encuentra es desesperación. Señor, nosotros sabemos que tú estás para tomarnos de la mano porque tú eres nuestro auxilio. Señor, confiamos en ti. Hoy como iglesia de Goodbridge, con toda la hermandad, queremos decirte, Señor, queremos esforzarnos y ser valientes. Queremos continuar la carrera que nos toca. Queremos seguir hacia adelante porque sabemos que la venida de Jesús está muy pronto a llegar. Pero necesitamos que nos puedas rejuvenecer, que nos puedas dar fuerzas, que puedas llenarnos de tu espíritu y que podamos salir vencedores de esta batalla. Gracias, Padre, por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios te bendiga. Que tengas un feliz resto de semana y que Dios esté contigo hoy y siempre. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió, mis faltas santuario, me une más a Él en el santuario, en el cielo, provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas santuario, me une más a Él en el santuario.
Hola, soy tu pastor Federico y te quiero invitar a Reconnect todos los martes a las 8 de la noche. Un programa especial en la cual nuestro mayor anhelo es orar por ti, por tu familia y reconectarte con Jesús a través de un mensaje práctico para tu vida. Todos los martes a las 8 te esperamos. Estás invitado. Bendiciones.